como le anticipé la clase pasada, esta es nuestra última clase. Está grabando. La última reunión, ¿verdad? Y después me quedaré trabajando con aquellos alumnos que están adeudando, porque tengo matriculados 92 alumnos. Pero las tareas, siempre hay 16, 19 alumnos que no están entregando estas últimas evaluaciones. Las primeras sí. Entonces voy a estar trabajando con esos alumnos y solo a ellos les voy a convocar. Entonces, si ustedes no reciben de mí ningún mensaje, ya sea por el Classroom o el correo electrónico, o por ahí le pido a las chicas delegadas o los chicos delegados que les avisen, entonces ustedes no se preocupen. Si entregaron sus tareas y yo no me comunico con ustedes, entonces quiere decir que están aprobados, ¿sí? Bueno, ¿qué vimos la clase pasada? Pregunto. Cinética, profe. Cinética, Walter, así es, sí. Cinética química, ¿verdad? No la cinética física. Vimos la cinética química. Y estuvimos hablando mucho de los factores que afectan a la velocidad, que es la cinética, ¿verdad? Es el estudio de la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas. Entonces estuvimos hablando que hay muchos factores que hacen que una reacción química sea más rápida o más lenta. Algunas reacciones son, a ver, esto hace mucho ruido mi aire. Algunas reacciones químicas son tan lentas que prácticamente no ocurren. Algunas son de velocidad relativamente lenta, pero que ocurren, como por ejemplo las oxidaciones, ¿verdad? De los metales. Eso no es que ocurre de un día para otro, sino que puede llevar incluso años, ¿verdad? Para que va ocurriendo de a poco, va ocurriendo en la superficie, luego va más profundo, ¿verdad? Hay reacciones químicas que son muy lentas. Hay algunas reacciones que no pueden alcanzar el pico, ¿verdad? De activación. Si ustedes recuerdan, para que una reacción química ocurra, voy a compartir un poco, entonces va a ser más fácil, no voy a estar hablando al aire. Para que una reacción química ocurra tenía que haber, ¿no es cierto?, una energía mínima para que empiece la reacción. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba esa energía? Energía de activación. Energía de activación, así mismo como su nombre lo dice. ¿Sí? Entonces la energía mínima necesaria, vamos a poner acá donde está. Ahí están viendo el PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí, entonces, gracias. Entonces, a ver un poquito. Esta energía de acá, este valor, ¿verdad? Es la energía necesaria para que A y B se encuentren lo suficiente, que los choques sean efectivos, que tengan la dirección correcta, la velocidad correcta, todo esa teoría de los choques, ¿verdad? Que también hablamos la otra vez y que seguro va a salir en el examen, de los exámenes que recuerdo de la profesora Beatriz, ¿verdad? Siempre sale a explicar, ¿verdad? Ese mecanismo. Bueno, entonces todo eso lleva, ¿verdad? A que se pueda formar lo que se llama complejo activado, que es la unión que ya no es A ni no es B, pero que todavía no es C y D. O sea, todavía no es producto, pero se está queriendo formar, ¿no es cierto? Y esa energía a veces
es tan alta para algunas reacciones que prácticamente no ocurren, salvo que se baje esta energía a un valor que se pueda alcanzar, como por ejemplo utilizando un catalizador. Un ejemplo muy sencillo de esto es la reacción entre hidrógeno y oxígeno para formar agua. El agua no se forma más en la naturaleza por reacción de hidrógeno y oxígeno. No hay luego hidrógeno libre, ¿verdad? Por suerte, o si no estaría, ¿verdad?, explotando por ahí. El agua que tenemos en el planeta se ha formado hace millones de años en las condiciones de aquel entonces de la Tierra, en donde había hidrógeno, había oxígeno, había condiciones de temperaturas extremas, y entonces sí, hidrógeno y oxígeno se unieron para formar el agua. Eso ya no ocurre más hoy en día. El agua que tenemos es el agua que hace un ciclo de agua superficial, nubes, lluvia, agua subterránea, es decir, el ciclo del agua que seguramente dieron en el colegio. Bueno, esa reacción entre hidrógeno y oxígeno en el laboratorio, por ejemplo, si le mezclamos a estos dos gases, no va a pasar nada, salvo que aumentemos la temperatura a unos 600 grados, tiene que estar entonces en un recipiente hermético, ¿verdad?, que resista presiones, y que agreguemos un catalizador como el platino. Si se agrega un catalizador como el platino, la unión hidrógeno con oxígeno para formar agua puede ocurrir incluso a temperaturas bajas, es decir, a temperaturas ambiente o temperaturas no tan elevadas. Entonces, hay reacciones en las que, repito, esta energía de activación es demasiado alta para alcanzarse. Entonces, hay que proporcionar. Hay reacciones que todo el tiempo necesitan que se le proporcione energía para que se vayan desarrollando, ¿verdad?, que son aquellas reacciones endotérmicas. Es decir, aquellas en las que los productos tienen una energía mayor que los reactivos que le dan origen. Entonces, esta famosa curva, como les dije, es una curva muy utilizada en todo el mundo y se interpreta, no importa en qué idioma esté un texto o una revista, uno tiene que poder interpretar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Transcurso de la reacción versus energía potencial. Entonces, hay reacciones que desprenden calor cuando ocurren, o que se denominan exotérmicas, como por ejemplo la combustión, ¿verdad?, de los combustibles y otras oxidaciones son sumamente exotérmicas, y incluso ese calor, ¿verdad?, nosotros aprovechamos para nuestras actividades, ya sean diarias en la casa o industriales, ¿verdad?, en calderas o hornos, etcétera, hornos de cocción y todas esas cosas, ¿verdad?, utilizan los combustibles cuya energía potencial es mayor que los productos finales de la combustión, que son dióxido de carbono y agua, y cenizas, ¿verdad?, en el caso de combustibles sólidos. Bueno, entonces tenemos estos dos tipos de reacción. Estoy repasando nomás porque hoy vamos a dar equilibrio, ¿verdad?, que es la partecita que faltaba, porque cinética química siempre va acompañado de equilibrio, es decir, estos temas siempre se dan juntos, cinética y equilibrio químico, así lo van a encontrar siempre en cualquier texto. Bueno, entonces paso nomás un poquito más rápido. También había reacciones que pueden ocurrir en una etapa nomás o en dos etapas, o más a veces, ¿sí? Y hablamos después de los factores. Parece que mi internet está muy lentita porque se corta todo, parece. A ver. Voy a poner nomás los factores así rápidamente porque esto ya hablamos y también dieron en la teoría, y ya vamos a pasar al equilibrio químico. Entonces, la velocidad de reacción, como les dije, en primer lugar, la naturaleza de los reactivos, porque los reactivos tienen que poder químicamente tener la capacidad de reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, hay
hay productos químicos que no tienen ninguna tendencia a reaccionar por su naturaleza. Por ejemplo, el oro, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad? Es tan inerte, por decirlo así? ¿Por qué no quiere formar óxido, no quiere formar sales, no quiere unirse a otros elementos? Porque está estable en su capa final de electrones. Esa es la razón por la cual los productos químicos, ¿verdad?, reaccionan entre sí, buscando una mayor estabilidad electrónica. Pero aquellos elementos químicos que tienen esa estabilidad electrónica, entonces no tienen por qué buscar formar enlace químico para estabilizarse, ¿verdad? Como por ejemplo los metales nobles, el oro, el platino, el paladio, iridio, los gases nobles, ¿verdad? Los gases nobles, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los gases nobles? A ver, participen pues. Total, si se equivocan, ¿qué tanto? No es el examen. Xenón es una teacher. Sí. Profe, perdón. Sí, me gusta teacher. No sé nada de inglés yo, pero me gusta. ¿Qué? Xenón me dijiste, ¿verdad? ¿Qué otro? Xenón, argón, creo que era otro. Argón. ¿Y cuál Helio. es el primer gas noble, el más chiquito? El que es livianito, livianito. Helio. El helio. Helio. Muy bien, perfecto. Sí, ellos son gases que están en la naturaleza. Están presentes, ellos están también en el aire, pero en pequeñísimas cantidades, ¿verdad? Y como tienen completas sus capas electrónicas, ellos no tienen tendencia a reaccionar. No quiere decir que no reaccione, chicos, ¿verdad? Eso antes, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, nos decían así, exactamente, los gases nobles no reaccionan. Después, bueno, cuando me fui a la universidad y todo eso, ahí ya en los estudios superiores uno ve que en realidad a cualquier elemento químico se lo puede forzar a reaccionar, incluso el oro. Hay cloruros, sales de oro, ¿verdad? Pero son reacciones forzadas, es decir, hay que ponerle en algunas condiciones un poco drásticas para que hagan reacción y lo hacen, ¿sí? Pero por su naturaleza misma, ahora no tienden a reaccionar para nada. La superficie de contacto, que hablamos también, todos sabemos que cuanto mayor la superficie de contacto, mayor va a ser la velocidad, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? De quemar astillas y quemar un tronco, ¿verdad? Todos sabemos que la astilla va a quemarse más rápido. O oxidar un clavo versus una virulana. La virulana se puede oxidar. Virulana es la marca, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? La lana de acero, ¿verdad? O sea, ¿no serían virutas de acero o algo así? Virutas, sí, se le llama lana o fibra, ¿verdad? Virutas se oxidan. En un día, ¿verdad? Podemos convertir en óxido nuestra virulana, como le decimos, ¿verdad? Y un clavo, no, ¿verdad? Podemos dejar en las mismas condiciones y va a tardar más. Y así, la concentración, por supuesto, cuanto mayor cantidad, más reacción, más rápida. La temperatura siempre acelera la velocidad de reacción, por lo menos hasta un punto en el cual ya no hay influencia, ¿verdad? Pero sí al comienzo puede aumentar el doble la velocidad por cada grado centígrados de aumento, por ejemplo. Los catalizadores no solo aumentan, a veces hacen posible una reacción que no hubiera ocurrido, ¿verdad? Sin los catalizadores, ¿sí? El estado físico, los gases, porque tienden a mezclarse mucho más entre ellos, son más reactivos que los líquidos y los líquidos más reactivos que los sólidos. Y así. Bueno, entonces estos eran los factores y muy importante siempre saber con ejemplos para por si sale en el examen. Siempre explicar el factor y luego dar un ejemplo concreto. O sea, es muy interesante hacerlo de esa manera. Bueno, ahora sí paso entonces a equilibrio, que es la última parte de lo que nos toca dar.
Aquí mucho que hablamos la otra vez había sido. Acá estamos, equilibrio. No son muchas diapositivas. Bueno, acá ya la imagen ya nos está indicando, ¿no es cierto? Si este lado fueran los reactivos y este lado fueran los productos, entonces una reacción que está en equilibrio siempre va a tender a tener la misma cantidad de reactivos, la misma cantidad de productos, de tal manera que mantenga el equilibrio. Por más que nos parezca raro, pero es así, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene que ser un equilibrio, tienen que ser dos flechas, pero me habrá costado poner, no me acuerdo ya qué pasó cuando hice esta diapositiva. Entonces, acá vamos a un ejemplo concreto. Este compuesto es un compuesto gaseoso que se llama pentóxido de dinitrógeno. Así se llama, pentóxido de dinitrógeno. Este pentóxido se puede descomponer, o sea, puede desdoblarse en dos gases diferentes. El dióxido de nitrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Esos dos gases pueden obtenerse a partir de estos, pero cuando llega un punto de decir se descompone hasta cierto porcentaje, cierta cantidad, y llega un momento de la reacción en la que los gases dióxido de nitrógeno y oxígeno se combinan nuevamente para dar de vuelta, ¿verdad?, el pentóxido de nitrógeno. O sea, ocurre la reacción inversa, ¿sí?, que se muestra acá abajo. Cuando la concentración de los productos aumenta, o sea, cuando hay ya cierta cantidad de dióxido y de oxígeno, los mismos se convierten en reactantes, o sea, se convierten de nuevo en pentóxido de nitrógeno. Reactivos o reactantes de la reacción es lo mismo, chicos. Porque van a ver que aparecen reactantes y yo les digo reactivos, es lo mismo. Y producto es lo que se queda siempre a la derecha de la flecha. A la derecha de la flecha, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una reacción que llega a un punto y los reactivos, o sea, los productos vuelven a dar el reactivo de origen. Finalmente, ocurre el equilibrio, es decir, que la velocidad con la que el pentóxido de dinitrógeno se descompone iguala a la velocidad con la que los gases que eran productos vuelven a dar el reactivo. Es decir, sus velocidades se igualan. Constantemente, ¿verdad? A la misma velocidad se convierten y se interconvierten. Y entonces en ese momento se establece lo que se denomina el equilibrio químico. En la reacción anterior dice puede revertirse, o sea, hacer que ocurra al revés. Se genera el equilibrio de la siguiente manera. Acá hay que usar dos flechas con punta, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, ¿no es cierto?, que me va a indicar el equilibrio químico. Y dos flechas. Bueno, ustedes se imaginarán que vamos a suponer que en la industria química este sea un producto deseado o el oxígeno, ¿por qué no, verdad? Y está la industria queriendo producir eso y llega un momento en que su producto se transforma de vuelta en reactivo. No es conveniente eso, ¿verdad? En absoluto. No es rentable, ¿verdad? No es rentable que el producto que yo quiero se convierta otra vez en la materia prima, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de cosas que se hacen en la industria para poder desplazar el equilibrio, es la palabra que se usa, desplazar el equilibrio, por ejemplo, hacia la derecha, es decir, hacia los productos y que se formen más productos que reactivos de vuelta. Entonces podemos nosotros modificar el equilibrio químico. El equilibrio químico se puede modificar y se hace constantemente. Para estudiar el equilibrio químico se utiliza lo que se llama una constante de equilibrio, K de equilibrio. K siempre usamos para representar las constantes, ¿verdad? Y esas constantes
tienen un valor y ese valor me va a indicar si la reacción se desplaza más hacia la derecha o se desplaza más hacia la izquierda, o sea, me va a dar la dirección de la reacción, ¿no es cierto? Y también puede que, por ejemplo, si es igual a 1, entonces me diga que está en un equilibrio 1-1, es decir, la misma cantidad que se transforma en producto, ese producto vuelve otra vez a dar los reactivos. Y generalmente, bueno, usamos estas reglitas cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, quiere decir que se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. Que es, por ejemplo, en la industria química lo que se desearía, ¿no es cierto? Que si uno quiere preparar algo, que esté más desplazado hacia la derecha. Si la constante de equilibrio es menor a 1, entonces quiere decir que el desplazamiento es hacia la formación de reactivos, o sea, hacia la izquierda de la flecha. Y cuando es igual a 1 hay igual proporción entre reactivos y productos, igual cantidad. ¿Cómo se saca esa constante? Para sacar la constante tenemos que recordar de la clase pasada la constante de velocidad, que se llamaba ley de acción de masas, se llamaba, ¿verdad? Y decía que la velocidad era directamente proporcional a la concentración de los reactivos, ¿sí? Como en un equilibrio químico, los reactivos son productos y luego los productos son reactivos, entonces la constante de equilibrio le tiene a los dos en la misma fórmula. En el caso de nuestro pentóxido de dinitrógeno, los productos eran dióxido de nitrógeno y oxígeno. Voy a volver un poco Acuérdense de estos numeritos un ratito. Elevado a la cuarta, elevado al cuadrado, ¿sí? Acuérdense un ratito. Es porque tenemos 4 moles. Entiéndanse moles, no moléculas, moles. 4 moles de dióxido de nitrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 moles de pentóxido de dinitrógeno. La constante de equilibrio se calcula multiplicando la concentración molar, moles por litro, elevado a este coeficiente 4 por la concentración molar del otro producto sobre la concentración molar de lo que está a la izquierda elevado a su coeficiente. Entonces vuelvo un poquito, acá teníamos, ¿verdad? Esta es la expresión para esa ecuación, pero si fuera cualquiera, A más B que me da C más D, acá sería C, acá sería D y acá sería A por B. Siempre se saca así. Entonces de ahí es que si hay más reactivo, o sea, esta cantidad es mayor que la de los productos, esta constante me va a dar menor a 1. Por eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que está hacia la izquierda. Pero si hay más productos con respecto a reactivos, esta constante, este cociente, me va a dar mayor a 1. Entonces estamos hablando de desplazamiento hacia la derecha. Y si la constante me da 1, quiere decir que hay misma proporción de productos sobre reactivos. Ahora, acá está entonces lo que indica el corchete, indica moles por litro. Estos numeritos son los coeficientes de equilibrio, entiéndase moles, ¿sí? Y así es como se saca esta acá. Y bueno, acá dejo un ejercicio, pero eso ya en realidad le da a la profe Nenu, ¿verdad? Para sacar la constante de equilibrio en estos casos. Sería, ¿verdad? La concentración del amoníaco elevado al cuadrado sobre la concentración del hidrógeno elevado al cubo por la concentración molar de nitrógeno, sería sí, por, ¿verdad? Esto va en el denominador, esto sería la constante. Acá sería la concentración del ácido carbónico elevado a la 1 nomás, sobre la multiplicación de la concentración de estos dos elevado a la 1 también. Y así se sacan los valores de la constante.
demasiado poquitito. Ahora a mí me olvidé que llegaba hasta acá porque no desarrollaba los ejercicios. Ahora, voy a volver a la pantalla inicial porque quiero hablarles de cómo se modifica el equilibrio. O dejo, a ver, voy a dejar este. Mi intención era poner las otras diapositivas y no puse. Nosotros podemos modificar esta constante de equilibrio modificando, por ejemplo, las presiones, la temperatura, modificando la concentración de los reactivos, y los catalizadores no tienen ninguna influencia sobre el equilibrio. Eso deben saberlo muy bien, lo habrán visto también en teoría. Voy a hacer un poco mi ecuación acá. Los catalizadores que aumentan, por ejemplo, la velocidad de reacción, van a aumentar en un sentido y también van a aumentar en el sentido inverso. Por lo tanto, no van a tener ningún efecto sobre la posición de equilibrio. Es decir, los catalizadores no van a modificar la posición del equilibrio, pero sí lo van a hacer la concentración de los reactivos, la presión, la temperatura y, por ejemplo, algunos factores como ir retirando los productos, porque eso va a modificar la concentración. Les explico un poquito. Vamos a mirar acá. En el lado de los reactivos tenemos 2 moles, no más. Del otro lado tenemos 4, 5 moles en total. ¿Sí? O sea, hay mucho más moles de este lado que de este lado. Entonces van a generar más presión, porque ustedes saben que la presión es el resultado de los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente que los contiene. Estos son gases, ¿sí? Entonces, cuanto más cantidad de moléculas hay, más choques contra las paredes del recipiente y mayor presión, ¿sí? Por lo tanto, si por ejemplo nosotros queremos modificar el equilibrio, tenemos que hacerlo, o sea, en este caso de los gases, se puede modificar con la presión. En el caso de los gases, en las industrias se maneja generalmente con presiones altas para poder favorecer el desplazamiento. En el caso de la cantidad, si yo, por ejemplo, tengo mucha cantidad ya de este lado, va a tratar de formar equilibrio, entonces va a volver a unirse para formar otra vez reactivo. Y una de las maneras de mantener el equilibrio desplazado hacia la derecha es ir sacando los productos. Cosa que es fácil, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? A medida que va ocurriendo la reacción y se producen estos productos, se los va retirando. Se los saca del sistema de alguna manera, a través de una tubería, con una bomba, etcétera, etcétera. De tal manera que entonces el sistema tiene que producir más para poder recuperar el equilibrio. El sistema químico me refiero. Siempre quiere recuperar el equilibrio. Eso se llama principio de Le Chatelier. ¿Sí le suena? ¿Le suena principio de Le Chatelier? No, profe. ¿No? Creo. O sea, No. ¿equilibrio químico? ¿A quién sí? ¿A nadie? Creo que en una de las diapositivas lo profe no me apareció. En un perdón. De la profe Neno, sí. Bueno, aunque parezca así, es un principio tan trascendente, no para la química pura precisamente, sino para la parte industrial. Acuérdense, piensen más ustedes, la industria química, todos los productos que hace todos los días, ¿verdad? Para nosotros, ¿sí? Entonces, el principio de Le Chatelier dice que si nosotros introducimos una modificación en una reacción química en equilibrio, el sistema va a reaccionar de tal manera que va a recuperar otra vez el equilibrio. O sea, es una cosa
uno le modifica, por ejemplo, le levanta la temperatura o le levanta la presión y el sistema reacciona de tal manera de volver a recuperar el equilibrio. Entonces, sí, yo le saco esto a medida que se va produciendo, el sistema va a querer recuperar el equilibrio, entonces va a producir más. Y eso está bien, ¿verdad? Está bueno que siga produciendo. Claro que no hay que hacerle faltar reactivo, ¿verdad? Porque si falta reactivo no hay reacción química, ¿sí? Y es en lo que se basa entonces la utilización de presiones altas, de temperaturas elevadas, de extraer o de poner más reactivo, de modificar, ¿verdad?, las concentraciones, las presiones, los volúmenes, etcétera, para poder desplazar el equilibrio hacia donde queremos. Y eso siempre respetando ese principio que se llama principio de Le Chatelier. Seguramente van a ser problemas sobre esto o no. ¿No se acuerdan? Ahí vuelvo con ustedes. Por ahí sí van a hacer, le voy a preguntar un poco a la profe. Como yo ya voy a terminar hoy, si la profe necesita que yo le ayude con algunos problemas. ¿Empezaron ya problemas de esto o no? No, profe. No, profe. ¿Y el martes rinden? Sí, Sí, profe. Ah, ¿y sobre qué van a rendir? Redos. Bueno, solo eso. Sí, Sí, profe. ¿De ácidos y bases, no? No. Está bien. Bueno, entonces seguramente después de rendir les va a dar los problemas de equilibrio químico. Y los problemas son basados en, no son difíciles, porque uno ahora hay que saber calcular la constante con la fórmula concentración molar de los productos sobre la concentración molar de los reactivos. Y con esa constante se trabaja también cuando, por ejemplo, ya tenemos la constante de una reacción, podemos calcular concentraciones de productos, de reactivos, etc. Y luego la modificación del equilibrio con presión, con número de moles. No son difíciles. Seguramente van a llegar a dar, porque suele dar la profe, solo que en pandemia no sé cómo nos quedamos con el tiempo. Bueno, no hay evaluación de esta parte, o sea, la clase termina con la exposición nomás mía, porque es muy teórica, digamos, y no vale la pena que yo le ponga una evaluación basada en teoría, otra vez, ¿verdad? ¿Cómo les fue con el otro? Yo miré 22 alumnos entregaron ya, pero faltan mucho todavía. La tarea anterior. Mañana se debe entregar hasta mañana. Mañana sí o sí, profe. Mañana. O sea, hoy, terminada la clase, se ponen a hacer, porque después se le va a encimar todo. ¿Y vieron los videos o no? ¿Algunos ya vieron? Sí, profe. Sí, muy interesantes. ¿O no? El año pasado era El simpático. de pasadiente, lo que es clásico de colegio. Sí, clásico de colegio, sí. Solamente que generalmente no se lleva a cabo así, o sea, poquitito en un vasito. Nosotros en el colegio técnico, si hacemos una demostración, es en un vaso nomás y rebosa el vaso, pero igual ya es lindo, ya, ¿verdad? No como ese del video, esa fue una, no sé cómo se le llama, eso fue como para hacer récord, ¿verdad? La pasta de elefante más grande. Pero esa es la magia, ¿verdad?, de la química. Es la magia. Bueno, chicos, hasta acá entonces los temas. No me extrañen el miércoles, por favor. Y les dejo terminando. Imposible, profe. O van a estar acá a las 5:30. No creo. Bueno, chicos, terminen de hacer la tarea y traten de entregar ya hoy. Así ya se quedan libres ya para la semana que viene para poder estudiar
y terminar exitosamente sus pruebas, ¿sí? Y el Dale, año. profe. Dale, Gracias. profe, gracias, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.